La verdad, José Luis, dentro de toda la satisfacción que nos ha deparado este tema de hacer este ciclo de liderazgo y management, sin duda está la parte de las anécdotas off the record, ¿no? Sí, inclusive más. Es algo que quedaron como resultado de la edición y me parece que ahora rescatarlos van a ser muy útiles. Década del 60, ¿qué te acordás de lo que nos dijo Mario Vázquez? Bueno, muchas cosas, pero en esta referencia que vamos a rescatar habla de un tema muy actual. Habla de sus experiencias con la inflación. Así que yo, si te parece, Pablo, te Lo invito escuchamos. a escucharlo. Este éxito que tuvimos nosotros en el tema de ajuste por inflación, privatizaciones, nos hicieron viajar mucho y nos mostraban como speakers o en proyectos especiales ir a hablar, ¿no es cierto? Y a mí, en una época, Artur Mas abre una oficina en Moscú, con mucha expectativa, cuando Rusia se abre, por supuesto no se hacía auditoría, no se hacía nada ahí, ¿no? Y querían hacer impresionar al gobierno ruso e nos invitaban a hablar a algunos socios o a reuniones para hacer un poquito de marketing, ¿no? Rusia también tenía problemas de inflación y tenía problemas de que querían los rusos de expandirse en otros países y nos invitan a dos socios a hablar allá a Rusia. Uno fue un norteamericano de Nueva York, especialista en bancos, se llama Gordon Nicholson, y me invitan a mí como especialista en inflación a hablar al gobierno ruso, ¿no? Fue muy interesante porque nos preparamos muchísimo. Y la primera reunión, hicimos un poquito, hicimos presentar estos dos temas, ¿no? Cómo el gobierno, Rusia podía actuar en Estados Unidos y abrir bancos y nosotros cómo enseñar inflación. Y fue la asesoría más breve del mundo que hicimos. El del banco le pregunta, ¿cómo hacemos para abrir un banco en Nueva York? Y el americano le dijo, bueno, primero tenemos que tener reciprocidad, ¿podemos abrir un banco de los americanos acá en Rusia? No, se acabó la consultoría, no había forma. Y la segunda fue más curiosa que la mía, le digo, yo le expliqué cómo era un ajuste por inflación, que ustedes tomaban los registros contables, los costos históricos, la apertura por años, y aplicar un índice, ¿no? Un índice sobre eso. Entonces, primero que no había registros históricos y segundo no había índice de inflación. El multiplicador no se podía aplicar, ¿no? O sea, el costo histórico por un índice no se podía ajustar porque no había ni registro de los activos ni había un índice aplicable. Anécdota, anécdota, un caso interesante con la inflación. Había un cliente nuestro que premiaba al gerente general por el aumento de las ventas. Y el gringo, que era muy piola, italoamericano, empezó a vender como loco en una época de mucha inflación, financiando a un año. Entonces vendía como loco el tipo y con el balance ajustado por inflación, ese negocio era pérdida porque lo que ganaba por la venta la perdía por la exposición financiera, ¿no? Y el tipo le pagaban el bono sobre eso. Y todo el año aumentaba las ventas, pero como loco. Y después se dieron cuenta que financiaba sin interés, por ejemplo, o sin ajuste a un año, a 6 meses las ventas, ¿no? Imagínate ahora vendiendo una compañía que le da al gerente lo que va a financiar hace un año. Vendés todo lo que No, tenés, vendés el país, ¿no? Bueno, eso Son es las avivadas que hacía la gente con un país tan así, tan loco, ¿no? tan locos. Este, o una vez que hablamos a un cliente, yo fui a una charla, dice, ¿cuánto es la inflación? Yo digo, mira, acá, con la inflación del 6%, y un tipo me dijo, con 6% de inflación usted no puede manejar ningún negocio, me dijo. Y me dijo, con 6% anual, le digo, no, el 6% es mensual, ¿no? Y es lo que pasa hoy, es el número de hoy, ¿no? escuchamos estas ricas experiencias de Mario, que nos habla sobre su experiencia de tratar de abrir un banco en Rusia, de fundamentalmente pensar qué significa gestionar en épocas de inflación, sin tener registros, sin problemas y errores como pagar bonos en época inflacionaria, sin tener en cuenta los resultados reales, ¿no? Increíble y bueno, para seguirla en el próximo corto de estos. Síganos en redes, ayúdennos a distribuir contenido y enriquecer nuestros aportes. Y a ver nuestra página www.cafelider.com. Hasta la próxima.